Esta es una grabación de prueba para el curso de ofimática. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ingresando a la semana 2 y en esta oportunidad vamos a conocer quiénes aportaron a la teoría de juegos. Vamos a hacer una historia de la teoría de juegos de forma sucinta en la flecha del tiempo. Vamos a ver cómo ha ido progresando la historia de la teoría de juegos desde 1713 con James Wheeler hasta 1970 y ahora continúa. En 1713 James Wheeler formula la primera discusión conocida de la teoría de juegos, aunque todavía no tenía esa denominación, pero aparece en una carta escrita por este señor James. Y en esta carta proporciona una solución mínima de estrategias mixtas a una versión para dos personas del juego de cartas. Seguimos con la teoría de juegos. En 1838, el matemático, economista y filósofo francés Agustín Cournot desarrolla la teoría de juegos en su obra Investigaciones sobre los principios matemáticos de la teoría de la riqueza. En esta formula algebraicamente las teorías de David Ricardo. Ahora, la aplicación de teoría de juegos lleva su nombre, precisamente el oligopolio de Cournot. Con Wheeler y Cournot realmente la denominación teoría de juegos no existió, tampoco como campo de estudio, hasta que John von Neumann publicó una serie de artículos en 1928. Su primera contribución significativa fue el teorema Minimax. Este teorema establece que en ciertos juegos de suma cero que involucran información perfecta, esto es, cada jugador conoce de antemano la estrategia de su oponente y sus consecuencias. Entonces, existe una estrategia que permite a ambos jugadores minimizar su máxima pérdida. De ahí el nombre de Minimax. A partir de este momento, de 1928, podríamos decir que existe una teoría de juegos utilizando la lógica y la formulación matemática. Oscar Morgenstern es otro de los economistas matemáticos que aportan a la teoría de juegos. Este señor nace en 1902, economista estadounidense de origen austriaco que desarrolló junto con Neumann la teoría de juegos, una teoría matemática de comportamiento económico. En 1938, este señor, Morgenstern, se trasladó a Estados Unidos desde Austria. Allí formó parte del cuerpo docente de la Universidad de Princeton y conoció al matemático estadounidense de origen húngaro John von Neumann, con quien inició una fecunda colaboración. Entonces estos dos economistas matemáticos, uno de origen austriaco y otro húngaro, publican la obra La teoría de juegos, aplicada a el comportamiento. Y en esto ellos muestran el método para encontrar soluciones óptimas para juegos de suma cero de dos personas. Estamos viendo la historia de la teoría de juegos. Estamos viendo la historia de la teoría de juegos. Seguramente ustedes habrán visto la película La mente brillante, donde Russell Crowe representa a John Forbes Nash. En 1950, este genio, matemático y economista estadounidense, desarrolló investigaciones en torno a la teoría de juegos. John Forbes Nash, que le valieron el Premio Nobel de Economía en 1994, junto con John Harsanyi y Reinhold Shelton. En 1950 aparecieron las primeras discusiones del dilema del prisionero, y justo este señor encuentra soluciones para el dilema del prisionero en teoría de juegos con información completa. En ese sentido se emprendió un experimento acerca de este juego con la corporación Rand,
alrededor de esta misma época. Muy bien, John Nash también definió una estrategia óptima para juegos de múltiples jugadores donde el óptimo no se había definido previamente, conocido como equilibrio de Nash. El óptimo de una interacción de dos o más jugadores ahora se conoce como equilibrio de Nash. En 1950, Lloyd Stoll Shapley aporta a la teoría de juegos con un valor que ahora lleva su nombre, el valor de Shapley, que se utiliza en juegos cooperativos. En 1960, Thomas Gromf-Schelling aportó a la teoría de juegos con el estudio del comportamiento humano, mejorando las investigaciones en el campo de la economía y las ciencias sociales. Recibió el premio Nobel en el año del 2005 conjuntamente con Robert Aumann. En 1965, Reinhard Selten, un economista y matemático alemán, aportó y del cual a la Academia elogió por su precursor análisis del equilibrio en la teoría de juegos no cooperativos. En 1967, Charles Harsanyi-János, un economista húngaro, aportó con el desarrollo de los conceptos de la información completa y de los juegos bayesianos, es decir, con estadística. Él, junto con John Nash y Reinhardt, ganaron el Premio Nobel de Economía en 1994. En 1970, John Maynard Smith, un investigador genetista de la biología evolutiva británica, aportó a la teoría de juegos con una aplicación extensa a la biología, en gran parte como resultado del trabajo de John Maynard Smith y su concepto de estrategia estable evolutiva. Además, los conceptos del equilibrio correlacionado, la perfección del temblor de la mano, o sea, la mano temblorosa, y del conocimiento común fueron introducidos y analizados por John Maynard Smith. Muy bien, muchas gracias. Hemos hecho un recorrido sucinto de la historia de la teoría de juegos en la línea del tiempo. De hecho que hay muchos más aportes de otros, pero hemos señalado los más significativos. Muchas gracias.